Esas son las cosas que a mí me emocionan, las cosas del Señor. Voy a pedirle a mis hermanos que abran su Biblia en el Evangelio según Lucas. Y les prometí que íbamos a estar predicando todo el mes acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. Y aunque empezamos la semana pasada con una prédica a manera de transición entre las celebraciones por las acciones de gracia y la Navidad, y verdad que le dije algunas cosas un poco duras. Primero se las dije el día de acción de gracia, le dije: si usted no tiene a Cristo, usted es un mal agradecido. Usted está rechazando el regalo, ¿verdad? Y la semana pasada le dije: si usted no tiene a Cristo, usted es un party crasher, usted se ha metido en una fiesta que no le compete. La Navidad no es una fiesta para usted. Ahora, son cosas que son, pero se dicen por amor, se dicen porque les amo, lo que quiero es que vengan a Cristo, aquellos que no lo han hecho todavía. Ahora, no importa que seamos cristianos o no. La Navidad es una realidad. La venida de Dios al mundo, la encarnación de nuestro Señor para venir a morir por nosotros, eso no lo cambia nadie. ¿Han oído ustedes la frase por ahí la frase de esta Navidad va a ser la más negra? O esta Navidad no va a ser buena. A veces lo hacen pensando que no van a tener regalos, o que van a tener, o que tienen algún problema familiar, o que alguien de la familia se enfermó, o perdieron el trabajo. Eso no cambia nada. La Navidad sigue siendo Navidad. Jesucristo sigue siendo Dios encarnado, viviendo entre nosotros y muriendo por nosotros. Hermano, eso no cambia nada. Lo triste de todo es que los cristianos a veces no estamos preparados para vivirlo y disfrutarlo como lo que es la venida de Dios al mundo de una manera milagrosa, como todas las cosas que tienen que ver con Dios. Los cristianos no están preparados, y mucho menos los que no lo son, los que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no están preparados para ver milagros, para lo que Dios tiene que hacer, para la grandeza de Dios manifestada entre nosotros. No estamos preparados. Así le pasaba a los religiosos de aquellos tiempos. Quiero que abran conmigo las escrituras en el Evangelio de Lucas, los versículos del 5 hasta el 25. Evangelio de Lucas, los versículos, capítulo 1, del 5 al 25. Y vamos a hablar de una pareja. Vamos a hablar de un hombre y una mujer de Dios, sirviéndole al Señor y usados por Dios para anunciar la venida de Cristo. A veces nosotros pensamos que sí, que todo está listo. A veces nos preguntamos unos a los otros: ¿está listo para la Navidad? Oh, sí, está la Navidad. Solo me faltan 2 regalos por comprar. ¿Está listo para la Navidad? Oh, sí, todo está listo. Tengo la casa llena de luz. Pero no estamos preparados para el milagro. ¿Saben por qué la gente no cree en la venida de Cristo? Los otros días estaba viendo un comercial que decía: el mejor regalo que me pueden dar este año es que no tenga que ir a la iglesia. Estoy cansado de cuentos de hadas. Porque es que la gente no está preparada para el milagro. La gente no está preparada para ver lo que Dios hace. La gente no ha nacido de nuevo, la gente no es espiritual. Y a veces los cristianos caemos en la misma. A pesar de que decimos que tenemos el Santo Espíritu, que hemos recibido de Dios su salvación, no estamos preparados para el milagro. Pasamos por la Navidad sin tener en cuenta lo que es. Y quiero llevarlo de la mano a esta pareja que vivió en aquellos tiempos en que fue llamada por Dios, y vamos a aprender especialmente de Zacarías. Vamos a aprender cosas buenas y cosas malas. Hermano, usted tiene que estar preparado para ver la grandeza de Dios. Cuando sucedió lo que sucedió en aquella primera Navidad, y antes de que el Señor naciera específicamente, sucedieron cosas, y todas tenían que ver con lo sobrenatural, con la vida de Dios, con la vida de milagros. El ser humano hoy te dice: pastor, ¿por qué no vemos los milagros de antes? Entonces no me queda otra que preguntarle: ¿dónde están? No vemos los milagros de la época de David, de Daniel. Y yo les pregunto: ¿y dónde están los David? ¿Y dónde están los Daniel? ¿Dónde están los hombres que oran? ¿Dónde están los hombres que se mantienen firmes? ¿Dónde están los hombres que no se doblegan para que puedan ver los milagros? Uno de los graves problemas de toda Navidad es que no estamos preparados para ver lo sobrenatural, para ver lo que Dios va a hacer. Y así pasó en la primera Navidad. Dice la Escritura allí en los versículos del 5 al 25:
un poquito largo el texto de hoy, pero disfrutable. Vamos a disfrutarlo todos juntos, porque vale la pena. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, y no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso entrando en el templo del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y viéndole se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y muchos de los hijos de Israel, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y darte tan buenas nuevas. Y aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, porque cuando no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de él, de que él se demorase en el templo. Y cuando salió no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, pues le hablaba por señas y permanecía mudo. Y aconteció que, cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa, y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth, y se encubrió por 5 meses, diciendo: así me ha hecho el Señor en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Prepara los corazones, Señor, para recibirla, y a mí escóndeme con mi defecto detrás de tu cruz, en Cristo Jesús. Amén. Como le decía, hermano, el grave problema de los cristianos y los no cristianos también en toda Navidad es la poca preparación. La poca preparación para disfrutar las cosas como son, sobrenaturales, para ver milagros, para ver las cosas desde el punto de vista espiritual. No hay preparación espiritual. El mundo no quiere saber nada de las cosas espirituales. Prenda la televisión, hable con la gente, nadie está pendiente de que puede ser que en una Navidad venga el Señor. No estamos preparados ni para lo que pasó ya, ni para lo que va a pasar tampoco. Dicen los incrédulos que son cuentos de hadas, y los cristianos viven desconfiando. De la manera que viven y que celebran la Navidad, dejan mucho que desear. A veces la gente piensa en lo material solamente, no ve las cosas espirituales, y así se manifiesta en la Navidad también, cuando todo lo que rodeó al Señor y a su venida fue sobrenatural y tuvo que ver con los milagros. Vivimos vidas rutinarias, expresadas en el andar rápido, en el comer rápido, en el hacerlo todo rápido, en el vivir agitado, porque se acaba el mañana y necesito mi celular, necesito mi carro, necesito mi casa, y todo se va a acabar, y yo necesito disfrutarlo, necesito tenerlo. Debemos abrir los ojos a la posibilidad de que hay siempre un tiempo en que Dios se va a manifestar, y que no sabemos cuándo es. Hay un nivel sobrenatural y milagroso en la vida de cada día. De la misma manera que el pueblo de Israel, nosotros endurecemos el corazón a las cosas espirituales. Por eso no vemos. El pueblo de Israel lo endureció, esperaban al Mesías, sabía que vendría en un tiempo específico, pero no estaban preparados para la vida milagro. Se había convertido, el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo religioso, una monotonía, en un vivir. Si acaso para aquellos que iban al templo y que cumplían con todo lo que decía la ley, o trataban de cumplirlo, ellos no habían olvidado los milagros. Vivían en ese periodo llamado de 400 años de silencio, en que Dios no había hecho ningún milagro, no se había manifestado, y como que decían, se acabaron las cosas sobrenaturales, ya no esperamos nada de Dios. Hermanos, toda la vida de Jesús es milagroso, y si Dios habló y dijo que vendría, pues vendría.
Y así comenzó aquella primera Navidad. El ángel que se le presenta a Zacarías, preparando el terreno y preparando las condiciones para la venida del Señor, con Juan el Bautista, el hijo que nacería de ellos. Ese ángel le dijo a Zacarías, o le presentó 6 promesas específicas. En primer lugar le dijo, tus oraciones van a ser contestadas. A veces nos cuesta trabajo ver las oraciones porque no creemos en lo espiritual, no creemos en los milagros. Oramos y oramos y oramos y nos cansamos de orar porque ¿para qué seguir orando? No he visto nada. No vemos la mano de Dios, no vemos el milagro en cada detalle de las cosas que recibimos o de las cosas que vienen a nosotros de Dios. Le dijo también el ángel, Dios te ha dado gracia. Juan significa gracia. Le dijo también, tú y tu gente tendrán gozo y alegría. Y así fue. Le dijo, tu hijo va a ser grande. Le dijo, Israel tendrá un avivamiento nacional. Le dijo, tu hijo será el preparador del camino para la próxima venida del Señor. Pero para ver todas esas promesas, había que creer en milagros. Yo no sé si usted cree en milagros. La vida cambiada de cada uno de nosotros es el primer milagro. Y es el milagro que nos prepara para poder disfrutar de una Navidad, para poder ver los demás milagros. Esa familia que nos visita, lo primero que usted le pregunta, lo primero que le van a decir también si usted le pregunta es, eso fue un milagro. Lo que hizo Dios con ese muchacho, eso es un milagro. Amén. Bueno, cuando era muchacho, ya no soy tan muchacho. Hace ya casi 20 años de eso, mi hermano. Zacarías dudó y respondió diciendo, dame más evidencia y entonces creeré. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días y todas las Navidades. Otra Navidad. Pero ¿sabes qué? A mí no me han dado nada. Dame evidencia, no creo. Dame evidencia de que vendrás otra vez. Zacarías se comportó de una manera dudosa. Hoy estaba mirando una noticia. Dice un pastor, no sé ni en qué lugar, un pastor debe ser bastante conocido para que estén las noticias de un canal nacional, que todos los ministros engañan a los feligreses. Porque hay un momento en la vida de los ministros que ellos mismos dicen, ¿existirá Dios? Y entonces, como eso es una gran noticia, que un pastor o un ministro, no sé, como un reverendo, lo que sea, como le llaman ellos en la televisión, diga eso es chocante, de que él ha dudado de que Dios existe. Entonces, para aclarar la situación, llaman a un sacerdote católico a la televisión. Muy buena elección. Sacerdote católico dice, bueno, ¿qué usted cree lo que dice el fulano de tal, el ministro que dice que sí, los ministros, hasta los ministros dudan de que Dios existe? Y dice el sacerdote, claro que sí. Eso es lo que nos hace a nosotros igual a los incrédulos, que dudamos. No, mis hermanos, si usted duda de que Dios existe, usted no es ministro de Dios. Si usted duda que Dios existe, usted nadie lo ha salvado. Usted no es cristiano. Nosotros podemos tener dudas en la fe. Nosotros podemos dudar de que Dios puede o no puede hacer algo. Nosotros podemos tener preguntas. Pero dudar de que Dios existe, lo que nos hace a nosotros igual a los incrédulos es que seguimos siendo pecadores. No que dudamos de la existencia de Dios. El que diga que Dios no existe, no ha alcanzado salvación. No le conoce. ¿Saben por qué dicen que Dios no existe? Porque no le conocen. Una confusión que la gente dirá en medio del comienzo de esta Navidad. Escuche eso, peor que nunca estamos. Por eso aquí se atreve a decir, no quiero iglesia, no quiero cuentos de hadas, no hubo tan milagro, todo esto es mentira. Porque si se para un ministro y dice, hasta él piensa que a veces Dios no existe. No, eso no es dudar. Si tú dudas que Dios existe, si puedes dudar, tú puedes tener, aquí no aclaramos qué cosas eran dudas, qué cosas eran preguntas, ¿verdad? Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesucristo, dime si eres tú el que yo he de venir, dime si eras tú el que estábamos esperando, eso es otra cosa. Pero dudar de que Dios existe. Si usted duda, ni los ateos dudan que Dios existe. Porque se pasan la vida fajando para demostrarle que no existe. Quiere decir que están preocupados por eso. Increíble, mi hermano, pero no sale nadie a contestarle, no sale nadie a rebatirle, no sale nadie que dé una explicación correcta. Hermano, Zacarías dijo, dame más evidencia y creeré. Lo mismo pasó con muchos hombres, lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando Dios le abrió el mar y pasaron, cuando fueron a recibir, cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos, pues entonces se apartaron
impactaron y dijeron, se demora mucho. Y se hicieron una vaca y ahí empezaron a adorar la vaca. Tomás tuvo dudas. Ejemplos sobran de personas que demandan evidencia más de las que ofrece el Señor en sus promesas, porque no creen, no tienen fe en que lo que Dios dijo se va a cumplir. Así somos también muchos. Decimos que creemos, pero no creemos lo que Dios dice. En 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 7, dice la Escritura, por fe andamos, no por vista. El cristiano cree que hay un Dios y anda por fe, no anda por vista, no exige evidencias. Le sobran las evidencias porque están escritas, Dios nos dejó. Ahora, ¿cómo prepararnos para ver lo milagroso? ¿Cómo prepararnos para tener una Navidad donde creamos que no son cuentos de hadas, que Dios se encarnó, que Dios vino? Vamos a aprender de Zacarías y vamos a aprender de Elizabeth también. Vamos a aprender cosas buenas y malas también de la vida de Zacarías. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos para ver lo milagroso, lo sobrenatural? Lo primero que usted tiene que tener es el Espíritu de Dios viviendo en usted. Los espejuelos de ver el mundo espiritual. Usted tiene que nacer de nuevo en la vida espiritual. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que ha dicho esto, que ha venido al frente o ha orado o ha pedido perdón y dice que se ha salvado y no quiere ver los milagros, no quiere ver lo que estamos disfrutando o lo que vamos a disfrutar de la venida de Cristo al mundo de una manera como debe ser, milagrosa, espiritual. Y se pierde lo mejor, se pierde lo más importante. Para vivir los milagros que Dios hizo, para disfrutarlo, para creerlo, lo primero que tenemos que hacer es vivir en guardia con Dios. Vivir en perenne guardia con Dios y para con Dios. Pendiente de que Dios en cualquier momento se va a manifestar. Y que lo va a hacer como nosotros no podemos, como nosotros no lo esperamos. Porque por eso es Dios. Dice la Escritura ahí en los versículos 6 y 7 del primer capítulo de Lucas, que leímos ya, y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y dice el 7, y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Eso es lo impresionante y lo bueno que tenemos que aprender. Vivir en guardia con Dios, mantenerse firme en lo que hemos creído, no abandonar tu congregación, no dejarte de congregar, no dejarte de leer las Escrituras, no dejar de hacer lo que es espiritual, para que Dios te muestre lo que es sobrenatural. ¿Qué pasa? Que muchas veces en la Navidad, como más nos alejamos de las cosas espirituales y nos concentramos en las cosas materiales. Estratagema de Satanás. Que nos concentremos más en los regalos que en el regalo. Que nos concentremos más en lo material que en el regalo que es Cristo Jesús. Esa es la estrategia de Satanás. Lo impresionante acerca de Zacarías y de Elizabeth es que aunque no habían visto nada milagroso en 400 años, estaban viviendo vidas fieles, estaban viviendo en justicia, cumpliendo los mandamientos. Israel, como lo decía, estaba pasando por este periodo de silencio de Dios de 400 años, sin profecía, sin registro alguno de ningún anuncio hecho por ningún ángel, sin milagro evidente dentro del pueblo. Pero ellos se mantenían viviendo fieles, sirviendo a Dios, aún a pesar de no haber sido bendecidos con hijos. Ayer estaba hablando con alguien en Miami y me dice, es que no he podido ir a una iglesia, las 3 cercas que tengo están cerrando. Cerrando. Dice ella que le dicen que la están arreglando, pero es que la están arreglando para poner otro negocio. Hermano, lo que sucede es que la gente se ha cansado, la gente se ha enfriado, la gente se ha apartado, porque la gente no se ha preparado para vivir esperando el milagro. La gente vive seca espiritualmente. Así vivía Israel. Dios tuvo de manera planificada un periodo de silencio y ellos pensaron que ya Dios no existía. El pueblo de Israel vivía, como vimos la semana pasada, en una vida espiritual seca. Sin embargo, lo que decía la Escritura se iba a cumplir y ellos no estaban preparados. Había muchos que sí, estaban esperando, las vírgenes estaban esperando. Zacarías siguió fiel. Su esposo también, dice la Escritura ahí en los versículos 6 y 7. Ellos se mantenían firmes, a pesar, repito, de no haber recibido la bendición, de haber tenido un hijo. Cuando no hay fanfarria, cuando no hay show, cuando nadie está mirando,
cuando no hay nada bueno para esperar en el mañana, es cuando se prueba la fe de aquellos que dicen que creen. ¿Vivimos nosotros realmente si no se mantienen las cosas de Dios? Hay gente que se ha cansado, hay gente que ha dicho hasta aquí, hay gente que ha dicho no importa, yo me voy a morir, no importa lo que le pase a la iglesia. Hay gente que se ha cansado de predicar, hay gente que dice no, esto no es, esto es mentira, esto es un cuento. Pastores incluso. Hermano, hay que seguir firme, hay que seguir en guardia. Si no, no va a haber milagro. El milagro pasó y nadie lo puede negar. La venida de Cristo desde el momento en que Dios prepara al hijo de Zacarías y de Elizabeth para anunciar el camino del Señor, todo fue milagroso. Mucha gente se lo perdió. Bueno, si usted no está en guardia, se va a perder los milagros que quedan. Cristo vuelve y va a ser de manera milagrosa. No se lo pierda. Además de todo lo que tiene dentro de sus promesas para darnos de manera milagrosa, día tras día. Si usted se mantiene en las cosas del Señor, usted ve la mano de Dios, usted ve lo milagroso. Si usted se aleja, usted no puede ver lo milagroso. ¿Dónde lo va a ver? En el mundo no hay nada espiritual. Viva en guardia con Dios, como vivía Zacarías y vivía Elizabeth. Número 2, rechaza lo mundano dentro de tu vida espiritual, dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia. No lo aceptes. La gente dice que la religión antigua, que la religión aburrida, esa música, eso, no, hay que cambiar. Y entonces metemos dentro de lo verdaderamente espiritual, lo mundano, dentro de lo sacro, lo que no es sacro. Y entonces nos perdemos la oportunidad de vivir en lo espiritual, vivimos en la rutina. Miren lo que dicen los versículos del 8 al 12, ahí en el capítulo 1. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, le tocó como sacerdote y le tocó algo más importante todavía, dice más adelante, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso entrando en el templo del Señor. Una oportunidad única en la vida de Zacarías. Única vez que le iba a tocar, porque era muy difícil. Se le apareció un ángel del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y viéndole se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Cayó temor sobre él. Cuida tu vida espiritual. No dejes que se haga monótona. Habían aproximadamente, mis hermanos, en aquella época 20,000 sacerdotes divididos en 4 grupos para hacer el ministerio. Cada uno sirviendo 2 periodos de tiempo de 8 días cada año. Cada grupo de esos sacerdotes, mis hermanos, consistían de 830 hombres. La oportunidad de quemar el incienso para Zacarías era única en su vida. Posiblemente no le tocaría nunca más. Estoy seguro que no le tocó nunca más si sacamos la cuenta de que los demás sacerdotes tenían que participar también. Era una ocasión especial, pero no era nada comparado con lo que Dios quería hacer en ese momento, también especial en su vida. A veces hacemos de la iglesia una rutina, una cosa mecánica, una cosa que de verdad lleva al aburrimiento, porque no creemos que se trata de nada milagroso. No creemos que se trata de un Dios que está en cualquier momento dispuesto a hacer milagros, que es un Dios que tiene todo poder, que nos manda que nos congreguemos, que nos manda que le sirvamos. No lo creemos porque es todos los días lo mismo. Bueno, así tiene que ser, así se prueba la fidelidad. Zacarías parecía tan metido y enfocado en cumplir sus responsabilidades del incienso, ay, que emocionado porque le tocó el incienso, que falló en ver el significado de la experiencia. El Señor había dicho que a la gente que estuviera sirviendo en un tiempo preciso anunciaría todo lo que iba a hacer para venir a la tierra. Hermanos míos, si no somos cuidadosos con lo que hacemos, esto se puede convertir en mundano. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia que hace lo mismo todos los domingos y lo hace? Y no se trata de hacer lo mismo, se trata de hacerlo sin el concepto y sin la importancia que tiene. De hacerlo porque lo hacemos porque nos gusta hacerlo, o porque lo hacemos para la gloria nuestra, no lo hacemos para la gloria de Dios. Y entonces eso se convierte en lo mismo que un club, en lo mismo que cualquier grupo humano, en un partido, en una reunión más. Y esto tiene que ver con el mundo espiritual, con el reino de Dios. Hay que tener mucho cuidado de querer entretener, de querer incorporar a las cosas sobrenaturales, las cosas del mundo, porque ahí es donde perdemos de ver
lo que Dios quiere hacer y perdemos de ver lo que realmente es milagroso. Olvidamos el significado de lo que hacemos para Dios. Olvidamos el significado de invitar, de hablar, de dar las buenas nuevas. Las buenas nuevas siguen siendo buenas nuevas. Olvidamos que servir en el templo no es una cosa que la hagamos para sentirnos bien nosotros. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo el Dios de los milagros. Cantamos a veces y nos aburrimos de cantar. Ay, porque esa música, yo quiero una música, como no disfrutamos la vida espiritual, no sale de nosotros una música que alaba a Dios. Queremos una música que nos alabe a nosotros, que nos mueva a nosotros y que nos ponga contentos a nosotros. Y es al revés. ¿Saben por qué no cantamos muchas veces? ¿Saben por qué la música no se oye mejor? Porque no vivimos espiritualmente. Queremos, no cantamos, no disfrutamos lo que estamos diciendo, porque en realidad no lo sentimos. Y entonces parece que la música está muerta. La música está muerta en un tema. Espiritualmente hablando. A los que toman en serio el servicio a Dios con profundidad y con seriedad, a ellos son los que Dios se les manifiesta, a ellos son los que reciben las manifestaciones divinas. Señor, obra en su iglesia, a través de sus hijos, a través de lo que pase aquí. ¿Ok? Pero hay que mantenerse cerca del Señor, hay que mantener, y no es tratar de incorporar las cosas del mundo para que parezcan más aceptables por la gente. No, hay que hacerlo porque Dios lo ordenó, hay que hacerlo porque son las cosas espirituales, y hay que hacerlo porque lo hacemos para glorificarlo a Él, no para nosotros. En tercer lugar, para mantenerse, hermanos, preparados para ver lo milagroso de Dios en esta Navidad, hermanos, manténgase orando. Siga orando con perseverancia. Miren lo que dice el versículo 13. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido... ¿Saben lo que le pasa a la gente que se vuelven monótonos en su servicio? Cuando se produce un milagro, se llenan de temor. ¿Pero por qué temes? Si te lo anuncié, yo sigo siendo el mismo Dios. Que haya estado callado por 400 años no quiere decir que las cosas van a cambiar. Hermano, porque usted lleva aquí tanto tiempo y no haya visto un milagro. Nosotros celebramos que hubo un milagro y todos los milagros que hubieron. Todos los milagros que el Señor hizo. Pero también esperamos por lo que va a hacer. Manténgase orando, mis hermanos. Manténgase orando. Zacarías y Elizabeth no habían tenido hijos. Y siguieron orando. Siguieron orando. Hermano, dice la escritura allí: mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hay aquí otra cosa grande que señalar acerca de Zacarías: el hecho de que, a pesar de que no había sido bendecido con hijos, y ya la vieja se mantuvo orando, aunque no había recibido respuesta en sus oraciones cuando era humanamente posible tener hijos, se mantuvo orando. Quería ser bendecido de todas maneras. Hay una gran lección en Lucas también, en el capítulo 11, acerca de la oración. Y en cuanto a la persistencia en lo que pedimos, dice la escritura: porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Esto está escrito en un sentido, hermano, que denota una acción continuada en el idioma, y significa literalmente aquel que se mantiene pidiendo, aquel que se mantiene buscando, aquel que se mantiene llamando, recibirá. Recibirá. Para la gloria de Dios. Esto no era para la gloria de Zacarías ni para la gloria de Elizabeth, para la gloria de Dios. De la misma manera que hay cosas y personas por las que no vamos a pedir. Y si lo dudan, vayan a Jeremías. Jeremías dice: el Señor le dijo a Jeremías: por esa gente no ore. Hay cosas y personas por las que no vamos a orar nunca, pero sí hay cosas en las que, si nos mantenemos pidiendo, Dios se va a manifestar. Dios tiene un propósito con las cosas que Él nos pide que oremos y nos mantengamos en oración. Hermano, se mantuvieron orando. Manténgase orando. Manténgase orando, mis hermanos. Una de las mejores maneras para mantenerse preparado para ver los milagros, para poder disfrutar del milagro de la Navidad. Todo tiene que ver con Cristo, nada tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con el milagro de la venida de Dios al mundo. Y por último, para mantenerse preparados para ver los milagrosos, hermanos, no se salgan de la palabra de Dios. Crean
crean de tapa a tapa en la suficiencia de la palabra de Dios. No hace falta nada más. No hay que esperar nada más. Hay que creer que todo lo que está ahí se va a cumplir. Zacarías le preguntó, miren lo que dice los versículos 18 al 20. Y si yo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy Dios y mi esposa es de edad avanzada. ¿Se dan cuenta que Zacarías ha tomado lo que está haciendo a la ligera? Porque si es un sacerdote y ha sido llamado a entregar el incienso, se supone que esté confiando en las escrituras de que lo que Dios dijo, pero se había vuelto rutinario, no estaba tomando el momento como debía tomarlo, y por tanto le ataca la duda y es capaz de cuestionar al ángel. Eso es peligroso. Ellos saben que te vas a quedar mudo por haber cuestionado. Si lo decía la palabra de Dios, si lo decían las escrituras, si lo decía en el Antiguo Testamento, si lo dijo Isaías, ¿por qué tenía que dudar? Eso le costó quedarse mudo, para que aprendiera a no cuestionar. Pobres esos ministros que dicen que a veces dudan que Dios existe. Tengan cuidado, tengan cuidado. Les puede pasar algo tan sencillo como eso. Dios no puede tener un ministro que dude en ocasiones que Dios existe. Yo puedo tener fallos, yo puedo tener lagunas espirituales, yo puedo tener mis preguntas, pero de ahí a dudar que Dios existe, la fe no es dudar que si Dios existe o no existe. Dios existe de todas maneras. La fe consiste en confiar en Él y solamente en Él, en que dejó su palabra, en que nos salva, en que vino al mundo, en que es milagroso. Lo que pasa es que no estamos preparados para esto. Demasiada televisión, demasiados videos, demasiadas cosas que no nos permiten ver lo espiritual. Es demasiada agresión física a nuestra vista, a nuestra mente, que ya las cosas espirituales son de risa. La gente se ríe de lo que cree en las cosas espirituales. Bueno, pues no van a ver ni van a tener buena Navidad aquellos que no creen en las cosas espirituales, y se van a meter una buena cantidad de milagros que el Señor está por hacer todavía. Buena cantidad. Creer en la suficiencia de la palabra de Dios. Zacarías dudó, no cabe duda que dudó. Jesús condenó a los líderes religiosos de aquel tiempo porque ellos demandaban señales. El problema no era que estuvieran buscando conocer la voluntad de Dios con más claridad, cosa que es normal. Querer conocer la voluntad de Dios con claridad no es problema, mi hermano. El problema es dudar de lo que Dios ha dicho, si se va a cumplir o no se va a cumplir. Dudaban ellos de la suficiencia de la palabra de Dios. Dudamos hoy de que la palabra de Dios lo que dice es cierta. Había otra gran noticia hoy. Otra noticia aparte, porque es increíble cómo el mundo secular ataca al mundo espiritual y nosotros lo aceptamos. Dice otra noticia, muchas son noticias. A veces pienso que no tiene nada que decir. Que alguien dijo en una famosa revista que había que acabar con la Biblia porque enseñaba a violar a las mujeres y a matarnos entre nosotros. Bueno, lo bueno que tuvo la noticia es que el canal de televisión puso esa noticia, al lado puso una película de violencia para que diga, bueno, vemos esto. Es ignorancia del mundo espiritual, es desconocimiento del Dios verdadero, es no conocer a Dios. Cuando se habla así de la palabra de Dios, es querer meterse en un terreno que no les compete, porque no conocen, porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no saben andar en Él, porque no le han entregado su vida a Cristo, porque no conocen a Dios. Pero lo atacan incesantemente. El crimen de Zacarías fue que oyó lo que estaba escrito y sin embargo preguntó, dame más evidencia. Pidió más evidencia. Como frecuentemente venimos aquí a la iglesia, oímos la palabra de Dios, entendemos que Dios está diciendo algo y cuando nos vamos se nos olvidó, cuando actuamos como si Dios nos lo hubiera dicho. La palabra de Dios no tiene ningún significado porque no va a influir en mi vida. Frecuentemente oímos y entendemos a Dios a nuestra manera o lo cambiamos porque eso no es lo que a la gente le gusta oír. Hay que decir lo que a la gente le agrada. Nosotros somos jóvenes. Hay que decirle a los jóvenes cosas que no sean tan duras y tan serias. No, hermano, siempre se lo he dicho. No se trata de entretener. Lo que dice la palabra hay que decirlo de la manera que está, sin cambiar nada. Tenemos que aprender que la simple verdad de que la palabra de Dios es más que suficiente, es suficiente para nosotros. La palabra de Dios es toda, completa, útil para redarguir, para enseñar,
para todo lo bueno que ella hace en la vida del ser humano. No hay que pedir más. ¿Saben por qué Dios no da más cuando nos da una promesa y no nos explica por qué? ¿Saben por qué no? Porque no podemos aceptarlo, porque no podemos recibirlo, porque no podemos conocer todas las cosas de Dios. Pero si Él lo dijo, se cumplirá. Y además es bueno para nosotros. Esas son las promesas de Dios. Hacemos con Dios lo mismo que hacen los niños con nosotros. Los niños con nosotros le decimos a esto. ¿Pero por qué? Ahora no, más tarde. Y así actuamos nosotros con la palabra de Dios. Cuestionamos, no queremos hacerlo como Dios nos manda y lo cambiamos para atrás. Queremos entrar en negocio con Dios como hacen los niños con nosotros. Otras veces lo cambiamos para que suene mejor, especialmente para las nuevas generaciones. Hermano, hay una sola Biblia, hay una sola palabra de Dios y es suficiente. Sus promesas no necesitan explicación, no necesitamos evidencia. ¿Saben por qué las pedimos? Porque no estamos preparados para lo espiritual. No estamos preparados para ver lo milagroso. A Zacarías le costaba creer en la verdad de Dios revelada concerniente a su futuro. Pero aprendamos lo bueno de Zacarías. Aprendamos a entrar en oración, a permanecer en oración, a permanecer firmes en las cosas de Dios. Saquemos de nuestra vida lo mundano, saquemos de la vida lo rutinario, para que podamos disfrutar de una Navidad milagrosa, como lo es, como lo será siempre. Aprendamos de la palabra de Dios, las profecías y las promesas para nuestro futuro, porque están ahí y son suficientes y se van a cumplir. Hermanos, debemos estar listos. Una cosa es entrar a la fiesta de la Navidad como un party crusher, como una fiesta que no es para usted. Y otra tan mala es entrar sin saber lo que está pasando en la fiesta, sin ver el milagro, sin poder disfrutarlo, porque no conocemos de Dios. No creemos en milagros, no creemos en lo sobrenatural. Zacarías y Elizabeth estaban siendo llamados por Dios para traer al mundo a Juan el Bautista a preparar el camino para el Señor. Así comenzó esa etapa tan grande que empezamos a celebrar. Uno dice que no fue en diciembre, no me interesa. Uno dice que no fue el 25 de diciembre, tampoco me interesa. Lo que yo sé es que Dios vino y vino de manera milagrosa. Y de manera milagrosa vivió. Y de manera milagrosa murió. Y de manera milagrosa me salvó. Y de manera milagrosa va a regresar, mis hermanos. Pero no estamos preparados. Si no somos capaces de celebrar la Navidad de manera espiritual, no veremos nada de Jesucristo. Nos vamos a perder hasta la venida del Señor. Hermano, ¿qué tenemos en el corazón? ¿Rutina? ¿Algo banal? ¿La iglesia es algo más? ¿La iglesia, cuál es el plan de Dios? ¿El reino de Dios? ¿Qué significa para nosotros lo que hacemos, lo que oímos, lo que cantamos, lo que oramos? ¿Qué significa lo que dice la palabra de Dios? ¿Es suficiente para nosotros? Dicen el reflejo de Zacarías y Elizabeth. Dios puede usarlo usted. Dios puede usarlo para que la gente vea milagros. Usted tiene que verlo usted primeramente. Usted tiene que estar preparado. La Navidad siempre, la iglesia, todos los pastores insisten. Qué precioso momento para hacerle ver a la gente el gran milagro de la venida de Dios al mundo. Pero ¿cuánto fallamos en hacerlo ver? ¿Cuánto fallamos en preparar a la gente? ¿Cuánto fallamos en prepararnos nosotros mismos? Rutina, iglesia el domingo por la mañana, si acaso por la noche, si acaso el miércoles, porque no hay nada que aprender en la palabra de Dios. O ya, lo que oí, ya lo oí, no tengo preguntas. Rutina. No hay oración. La iglesia tiene una reunión de oración, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Unos por los otros y unos con los otros, pero no estamos presentes. Estamos preparándonos nosotros para las cosas que Dios va a hacer. ¿O es que usted se olvidó? ¿O qué piensa usted que Dios se ha olvidado del resto del plan? No, mi hermano. No sé si serán 400 años, no sé si serán 1000, pero lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Veremos milagros, pero hay que estar preparados. La pregunta en esta mañana es: ¿está usted preparado? Hermano, si usted no se ha preparado para celebrar la Navidad como lo que es un evento milagroso, mire a Zacarías y deje la rutina. Crea en la suficiencia de la palabra de Dios. Manténgase orando.
No deje que se meta en su vida espiritual, enriquezca su vida espiritual. No deje que entre en su vida espiritual las cosas mundanas para hacerla más alegre. La palabra de Dios, la vida espiritual, el reino de Dios está lleno de gozo, está lleno de cosas buenas y agradables. Una historia cinematográfica. Pero ¿saben qué? Todos los elementos bíblicos estaban allí. Y muchos elementos de la cultura judía fueron traídos para enriquecer la película. Bueno, en el templo americano había un recital de niños que reciben clases de voz. Viendo la película del nacimiento de Jesús, habían 4 personas. El garaje, el parqueo estaba lleno, porque todo el mundo estaba viendo su niño cantar. ¿Y qué hay con el Hijo de Dios? ¿Qué hay con el Hijo de Dios? Cuando se trata de nuestros hijos, hay que apoyarlos, hay que saltarlos, hay que darle, hay que hacer por ellos. ¿Y qué hay con el Hijo de Dios? No nos interesa ver una buena presentación de algo que fue verdad, que fue un milagro. No nos interesa. Eso estamos preparados espiritualmente. Esta Navidad para muchos pasará como pasan otras, sin más nada que las cosas materiales, porque es que no estamos preparados para las cosas milagrosas. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón no está puesto en las cosas de Dios. Hermano, eso es triste. No deje que eso pase. No deje que la mundanalidad venga a enriquecer su vida para hacerla más feliz, más contenta. No, usted tiene a Cristo si usted lo ha recibido como Señor y Salvador. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene un mundo que no tiene nadie. Usted es hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Qué pasa? ¿Que la Navidad va a ser otra más? No lo fue para Zacarías y para Elizabeth. No lo fue. No fue. Sus vidas fueron transformadas. Dios sigue adelante con su plan. Lo próximo es su venida por la iglesia. No le quedan muchos milagros por hacer. Profecía cumplida, bueno, esa es la próxima. Pero milagros por hacer le quedan muchos. Yo he visto muchos. ¿Usted ha visto el milagro de su vida transformada por Cristo? Ríndase a Él. Pídale perdón esta mañana si nunca lo ha hecho. Entrégale su vida, usted verá el milagro que va a hacer en su vida. La pregunta en esta mañana: ¿estamos preparados para ver milagros? ¿Estamos preparados realmente para disfrutar la Navidad como lo que es un acto milagroso, un hecho trascendental? Dios encarnó, una sola vez se encarnó al que no hay. Dios se encarnó en un ser humano. Y no existe otro momento. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre amado, porque tristemente se predica tu palabra. Muchos oyen, muchos atesoran, pero otros, Señor, siguen viviendo como que no hubo milagro, como que nada has hecho, como que te has olvidado, Padre. Y yo te doy gracias por la oportunidad de recordar que no fue así, porque tu palabra no miente. Te doy gracias por la oportunidad de poder decir lo que dice tu palabra. Gracias, Dios mío, por los que están preparados, que se mantienen orando, por aquellos que pase lo que pase no desmayan y siguen adelante, quitando los mundanos del medio y siguiendo hacia la meta. Yo te ruego, Padre amado, que si en esta mañana hay alguien que no está preparado porque definitivamente la Navidad no es para él, porque no te ha entregado su vida, Señor, que hoy sea día de salvación. Yo te ruego que si hay alguien, Padre amado, que todavía no tiene el Espíritu tuyo para poder ver el milagro y las cosas espirituales, poder disfrutar de la Navidad como realmente es, que hoy sea día de su salvación. Yo te pido, Padre amado, que toques ese corazón, esa alma que todavía vaga muerta espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesús, con nuestros rostros inclinados, orándole al Señor.